Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta hora. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Una vez más, para compartir la palabra del Señor, esperando que con el favor del cielo todos estén bien allá en casita. Dios les bendiga. Vamos a compartir una palabra más acerca de el devocional diario, mi devocional diario, tan importante, el que tengamos la comunión con Dios mediante ese devocional que hacemos, ¿verdad? Y conocemos. Pero antes vamos a elevar una oración, vamos a orarle al Señor para que nos dirija en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad. Una vez más, Dios, en tus manos estamos. Toma el control a partir de este momento, Dios, de nuestras vidas. Guíanos, Señor, danos la palabra correcta para que sea de bendición a la vida de mis hermanos, cada oyente, en el nombre poderoso de Jesús. Extiende tu mano poderosa, Señor, hacia aquellos afligidos, los necesitados, los enfermos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos de antemano, Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre mi devocional diario, esa conexión que tenemos o debemos tener con el Señor, porque observamos, hermanos, que para conocer a alguien, pues hay que tener comunicación, hay que tener ese tiempo, esa entrega para con aquella persona, dedicarles un momento especial, ¿verdad? Asimismo con el Señor, para conocer más a Dios y saber lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, saber los planes de Dios, conocerlo más mediante la palabra y mediante la comunión, la oración, pues tenemos que tener ese tiempo devocional, darle el tiempo especial para Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo lo debemos hacer? Bueno, vamos a ver un ejemplo en la palabra del Señor. La Biblia nos habla en el Salmo 119, en el versículo 147 al 148, dice la palabra acerca del rey David: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. El 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Observamos aquí cómo el rey David meditaba en la palabra del Señor. Lo hacía en ocasiones especiales, le daba el tiempo necesario al Señor. En una nueva traducción dice, me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto toda la noche pensando en tu promesa, pensando en las promesas de Dios. Vemos que el rey David madrugaba para doblar rodillas y conectarse con el Todopoderoso. Y también él meditaba en las noches durante ese tiempo especial, ¿verdad? Que él leía la palabra, él clamaba a Dios y meditaba en su corazón. No hay un tiempo, hermanos, un patrón a seguir para apartar ese devocional a Dios. No tiene que ser necesariamente en temprano, aunque es un momento muy especial porque está todo tranquilo, todo calmado. Podemos orar, podemos tener esa comunión con Dios, pero puede ser en cualquier parte del día que haya un espacio, o puede ser por la noche antes de acostarnos, o puede ser una vigilia que podamos hacer para el Señor. Entonces, vemos aquí que al parecer el rey David se tomaba muy en serio el tiempo a solas con el Señor. ¿Qué tan en serio te tomas tú el tiempo devocional para con Dios? El Salmo 42, del versículo 1 al 2 dice, como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios.
Mi alma tiene sed de ti, Dios de mi vida, dice en esta traducción de Reina Valera contemporánea. Observamos, hermanos, en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tenía un tiempo devocional con el Padre Celestial. La Biblia dice en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantaba y se fue a un lugar apartado para orar. El Señor madrugaba también y apartaba ese tiempo para tener comunión con el Padre. Lo primero que hacía era darle la primicia al Padre Celestial para tener esa comunión con Él en oración. Se apartaba a esos lugares, aún apartados, aún oscuro, como dice la Biblia, en lugares desiertos. Lucas 5:16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lugares solitarios, lugares tranquilos, fuera del bullicio, donde él se podía concentrar, donde no iba a haber nadie que lo interrumpiera, donde no iba a llegar ningún enfermo, ningún endemoniado, ninguno de sus discípulos, porque necesitaba apartar ese tiempo especial para con Dios. Usted necesita apartar ese tiempo para con Dios, un tiempo especial con el Señor. Y vemos también que dice, entrada la noche, luego de despedir a la gente, dice que subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Inclusive vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo también esas vigilias, en algunas ocasiones hasta veladas de oración. Cuando Él tuvo que para tomar la decisión de elegir a los discípulos, la Biblia nos enseña, él se pasó toda la noche, especialmente orando al Padre Celestial para pedir esa dirección. Cuando nosotros tomamos o vamos a tomar decisiones importantes, es necesario conectarnos con Dios y pedir la dirección del Señor. Pero no nada más 5 o 10 o 15 minutos serán suficientes, serán bastos. Necesitamos más tiempo, el tiempo que sea necesario, si es posible toda una vigilia, si es posible toda la noche, pedirle a Dios la dirección, pedirle al Señor que nos dirija, que sea Él que nos oriente, que nos dé la respuesta correcta, pero necesitamos apartar ese tiempo para con Dios. ¿Por qué? Nosotros tenemos que echar en Él todas nuestras angustias. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que comunicarnos con Dios. Tenemos que darle a Dios, expresarle a Dios todo lo que nosotros estamos pasando, estamos viviendo mediante la oración. Sabemos que Él nos responde. Él nos va a dar una respuesta, la respuesta correcta. Si no es una respuesta positiva como nosotros querramos, no hay que preocuparnos, no hay que renegar, sino darle gracias a Dios, porque Dios siempre nos va a dar la respuesta correcta. Entonces, sabemos que Dios nos responde. Y bueno, ¿de qué manera nos responde el Señor? ¿O cuáles son las características para que Dios nos responda? Primeramente, hay que permanecer en Él. La Biblia dice, si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí vemos que tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que permanecer también en su palabra, en esa obediencia al Señor. Tenemos que tener la lectura, tenemos que tener la meditación, tenemos que tener esa comunión, tenemos que tener esa fe, pero tenemos que pedir con fe, creyendo que Dios nos va a responder. La manera que también nosotros hacemos nuestro devocional es leyendo su palabra, porque la palabra del Señor, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una palabra
que siempre nos va a dar luz, siempre nos va a iluminar, nos va a dar una salida. Entonces, es una palabra de poder. Nos da luz de entendimiento. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría. Dios nos da dirección, Dios nos da entendimiento mediante su palabra. Y tenemos que meditar en la palabra de Dios. La meditación es el proceso donde entendemos el sentido de un pasaje de la palabra de Dios. Meditamos en él, meditamos en el sentido que tiene y ver las diferentes aplicaciones que podríamos hacerle a nuestra vida mediante esa palabra. El Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Observamos aquí que David practicaba la meditación porque se deleitaba en la palabra de Dios. Una manera de meditar es hacerse algunas preguntas como, ¿qué me enseña este pasaje de algún pecado que debo de apartarme? ¿Estoy mal? Algo me está hablando la palabra allí para que yo corrija mis pasos. ¿Hay alguna promesa en la que debo de confiar en esta palabra? Sería otra pregunta. Una más sería, ¿hay algún ejemplo que yo puedo imitar? Porque la palabra nos sirve de ejemplo, nos sirve de guía. ¿Hay alguna advertencia que debo de considerar? ¿Qué debo de considerar allí? ¿Y cómo puedo formar un principio de algún pasaje para aplicarlo a mi vida directamente? Serían algunas cuestiones que podríamos hacer. Entonces, esa es la manera en que nosotros aplicamos, meditamos la palabra del Señor. Aprendamos entonces que nuestro devocional diario es importante. Tenemos que tomar en cuenta que la oración es indispensable, la lectura de la palabra es esencial y esa comunión con Dios, esa conexión con el Señor, la obediencia sobre todas las cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener ante Dios. Hermanos, pues practiquemos nuestro devocional diario, no lo dejemos de hacer y hagámoslo, dependamos totalmente del Padre Celestial. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor, que ellos puedan efectuar su devocional constantemente, día con día, Señor, no importando el horario. Espíritu Santo, pon en ellos el sentir, el querer como el hacer, como dice tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que mediante este devocional, Señor, que hagamos, nosotros tenemos esa comunión contigo, tenemos esa conexión especial. Gracias, gracias te damos de antemano, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga.